Hola familia, es un gusto para mí saludarlos. Qué gusto que estemos compartiendo este espacio para poder escuchar un mensaje de parte de Dios, para poder crecer, desarrollar nuestra vida. Yo le quiero decir algo, usted no está conectado el día de hoy por casualidad, sino que está conectado con un propósito de parte de Dios. Y ese propósito es poder escuchar su palabra y poder ser las personas, transformar nuestra vida y ser las personas que Él ha pensado que usted y yo podemos lograr ser. Entonces, qué bueno que está conectado. Yo le agradezco y yo sé que el día de hoy vamos a aprender muchas cosas. Y para comenzar el mensaje del día de hoy, le quiero pedir por favor que me acompañe honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, por favor, acompáñeme orando. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tengo de escuchar tu palabra. Señor, yo te amo y yo amo tu palabra. Por eso el día de hoy voy a escucharla, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. Y te pido que tu Espíritu Santo me ayude a ponerla en práctica para tener los resultados que tú dices en tu palabra. Hoy, Señor, mi vida es transformada por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy comenzamos con la tercera parte de la serie Fruto. Ya es nuestra tercera semana en esta serie. Si usted no ha escuchado los mensajes anteriores, yo voy a darle un pequeño repaso el día de hoy para que sepa de qué se trata esta serie, pero como quiera lo animo a que pueda ir a la página de YouTube de Montesión y poder escuchar los dos mensajes anteriores y así podemos llevarnos el mensaje completo. Cuando hablamos en series, cuando nosotros compartimos en series, significa que toda la serie es completa y podemos transmitir un mensaje completo a través de varias semanas. Entonces es importante que no se pierda ninguna semana. Pero bueno, en esta serie de Fruto especialmente estamos viendo el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu que viene en Gálatas 5, 22 y 23, y dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, fíjese, la palabra fruto en griego es karpos. Y esto significa que es el resultado de algo. Cuando la palabra de Dios dice el fruto del Espíritu, está hablando de que es el resultado de algo. Y el fruto del Espíritu es el resultado de estar conectado con Cristo Jesús. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formado en nosotros. Y por eso es algo complicado, porque se trata de decidir todos los días el morir a nuestros deseos, el morir a una naturaleza pecaminosa y seguir la voz del Espíritu Santo. Y de esa manera estamos obedeciendo a su Espíritu y estamos dando fruto del Espíritu. Ahora, quiero decirle algo importante también. El fruto del Espíritu se refleja en tres áreas de nuestra vida. Nuestra relación con Dios, que eso lo vimos la semana pasada, nuestra relación con otras personas y en nosotros mismos. Entonces, la semana pasada vimos amor, alegría y paz, que estos tres elementos del fruto del Espíritu se reflejan en nuestra relación con Dios. El día de hoy vamos a ver paciencia, gentileza y bondad, que estos tres elementos del fruto del Espíritu se reflejan en nuestra relación con otras personas y ya como cuesta, yo le voy a pedir que no se desconecte a pesar de que veamos cosas complicadas de llevar a cabo. Y la próxima semana vamos a ver fidelidad, humildad y control propio, que eso se refleja en nosotros mismos. Pero el fruto del Espíritu es el resultado de estar conectado con Cristo Jesús. Y yo quiero que eso le quede muy claro. Antes de los versículos 22 y 23 de Gálatas 5, vemos las obras de la carne y empieza a hablar de infidelidad, relaciones sexuales prohibidas, enojos, hechicerías, celos, envidias, y empieza a dar una lista gigante de cosas que son las obras de la carne. Las obras de la carne es algo que usted y yo hacemos
siguiendo, obedeciendo a nuestra naturaleza pecaminosa, y es una obra. Lo interesante del fruto del Espíritu es que no es una obra. Y quiero que le ponga mucha atención a eso. El fruto del Espíritu no es una obra, sino es un resultado de estar conectado con Cristo Jesús. En otras palabras, yo sé que cuesta trabajo las 9 elementos que vemos del fruto del Espíritu. Yo sé que cuesta trabajo reflejarlos, demostrarlos en las diferentes etapas de nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero usted no tiene que preocuparse de tengo que hacerlo, tengo que demostrar amor, tengo que demostrar alegría, tengo que demostrar paz, tengo que demostrar paciencia, gentileza, bondad. No se tiene por qué preocupar de hacerlo porque no es una obra, es un resultado. Y eso significa que si usted y yo estamos conectados con Cristo Jesús, entre más estemos conectados con Cristo Jesús, entre más podamos identificar la voz del Espíritu Santo y obedecerla, entonces el fruto del Espíritu va a salir solito, es un resultado. Y no tenemos que estar preocupados por darlo, nuestra preocupación debe estar permanecer conectados con Cristo Jesús. Y yo les decía la semana 1 de esta serie que Jesús en una ocasión nos dijo, ustedes si no están conectados conmigo no pueden hacer absolutamente nada. Nos pone un ejemplo de la vid y de las ramas que están conectadas a la vid. Mientras nosotros estemos conectados a Jesucristo podemos dar fruto. Si no estamos conectados a Él no servimos para nada. Entonces no esté preocupado por dar fruto del Espíritu, mejor preocúpese por mantenerse conectado con Cristo Jesús. De esa manera vamos a dar como resultado el fruto del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. No se preocupe no se esmeren, ay chihuas, batallo tanto por amar a esta persona, batallo tanto por ser paciente. No se preocupe por eso, mejor vamos a conectarnos con Jesús. Mantengámonos todos los días conectados con Él, al pendiente de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Usted no se imagina cuántas veces el Espíritu Santo nos habla al día. Cuando estamos, y ahorita hablando precisamente de nuestra relación con otras personas, el Espíritu Santo nos habla constantemente. Aquí te equivocaste, quiero que vayas a pedir perdón. Sé paciente con esta persona. Esa persona que tiene necesidad, tú tienes que ir a hablarle de mí. Y nos habla constantemente. Entonces, si estamos conectados con Cristo Jesús, vamos a identificar esa voz, vamos a obedecer al Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo va a salir solito. El fruto del Espíritu va a salir solo. Entonces, ya para comenzar con los 3 elementos del día de hoy, vamos a empezar con la paciencia. La paciencia. Y esto, recuerde que estos 3 elementos que vamos a ver el día de hoy se reflejan en nuestra relación con las personas. No es una paciencia de estoy siendo paciente a la hora de recibir las promesas de Dios, estoy siendo paciente a la hora de ver la mano de Dios trabajar en mi vida. No, esta paciencia es paciencia con las personas con las que nos desenvolvemos. Paciencia con las personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra escuela o donde sea que nosotros nos desarrollemos. Dice paciencia. Y quiero que me acompañe a leer Proverbios 14:29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Y dice más, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Airarse es enojarse. Airarse es tener ira. Las personas que tardan en enojarse son grandes de entendimiento o reflejan entendimiento. ¿Qué significa esto? Yo sé lo que debo de hacer en esta situación, sé lo que Dios está esperando de mí en esta situación, sé lo que el Espíritu Santo le gustaría que yo hiciera en esta situación. En otras palabras, al momento de relacionarnos con personas va a haber fricciones, va a haber cosas difíciles, va a haber malentendidos, va a haber diferentes opiniones y las personas entendidas son las que tardan en airarse. Y las personas que son impacientes de espíritu enaltecen la necedad. Eso significa que las personas impacientes, las personas que se enojan, hay un desacuerdo, hay una opinión diferente, hay algo que nos hicieron, que nos irritó, nos ofendieron, qué sé yo, y nosotros nos enojamos, ahí estamos reflejando algo. No le hemos entendido a Dios o no le queremos entender. Y estamos alimentando
nuestra naturaleza pecaminosa, que es enojarnos, salirnos de control. Y no estamos siendo pacientes, pero las personas que son pacientes en estas situaciones están reflejando que son grandes de entendimiento. Yo sé lo que Dios está esperando de mí en esta situación. Se salió de control, me está gritando, tenemos diferentes opiniones, pero yo sé lo que al Espíritu Santo le gustaría que yo hiciera en esta situación. Y número 1 es ser paciente. No hay razón por la cual enojarse. Paciente es eso, no hay razón por la cual enojarse. La paciencia es mostrar calma en medio de situaciones estresantes. La paciencia es soportar sin rencor la conducta de otras personas hacia nosotros. Y esto está bien difícil, y yo sé que mientras usted está leyendo esto conmigo y está aprendiendo esto conmigo, yo estoy seguro que usted va a decir, pero eso es súper difícil, o sea, ¿cómo se te ocurre pedirme que sea así si es algo de lo más difícil? Tú no sabes con las personas con las que yo tengo que platicar, con las personas con las que yo tengo que trabajar, tú no sabes cómo es mi jefe, tú no sabes cómo es mi esposa, tú no sabes cómo son mis hijos, tú no sabes cómo es mi suegra, tú no sabes cómo... Y me estás diciendo que la paciencia es mostrar calma en medio de situaciones estresantes y soportar sin rencor la conducta de otras personas hacia nosotros. Sí, precisamente eso es la paciencia. Pero es el resultado de estar conectado con Cristo. Usted no debe de estar esforzado en mostrar paciencia y tengo que... No, usted esfuércese en estar conectado con Cristo y esto va a salir natural. Es un resultado. Entonces, estamos viendo que la paciencia a la hora de desenvolvernos con otras personas es fundamental. Y nosotros reflejamos que estamos conectados con Cristo cuando mostramos paciencia en situaciones difíciles, cuando mostramos paciencia cuando las personas tienen acciones para con nosotros que nos irritan o que son malas o que son injustas. Y usted y yo debemos de ser pacientes. Dice Colosenses 3, versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Híjole, qué difícil esto. Sean comprensivos. Ahí está hablando de paciencia. Con las faltas de los demás y perdonen a todo lo que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Y sigue diciendo el versículo 14, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y aquí estamos hablando de paciencia. Pablo en esta carta nos anima a ser pacientes con la gente que nos hacen daño, que nos han ofendido, que han hecho algo injusto en contra de nosotros, que yo sé que hay muchas personas que a usted le han hecho eso. Y Pablo dice, sé comprensivo, sé paciente con estas personas y más difícil que todo, perdónalas. ¿Por qué? Porque así como Dios ha perdonado todo lo que tú has hecho, todo lo que yo he hecho, así tú tienes que perdonarlas. ¿Y a poco no Dios nos ha perdonado tanto? Si usted se pone a pensar, Dios es la persona más paciente que existe. ¿Cuán paciente ha sido con nosotros Dios? Y nos da oportunidades y nos da oportunidades. Y a pesar de que nosotros estamos distraídos, a pesar de que lo ofendemos, a pesar de que hacemos todo lo que a Él no le gusta, a pesar de que somos infieles, Él es paciente y además nos perdona por amor. Pero Pablo nos da la clave. Pablo nos da la clave para vivir en armonía y ser pacientes. Dice, vístanse de amor. Vístanse de amor. Y eso significa algo. Significa ver a la gente como Jesús las ve. Cuando usted está tratando con otras personas, sea su familia, amigos, trabajo, lo que sea, cuando usted está trabajando y está interactuando con otras personas y esas personas lo ofenden y esas personas lo lastiman y esas personas injustamente lo tratan mal, usted tiene que ser paciente, pero primero que nada tiene que vestirse de amor. Y eso es ver a las personas como Jesús las ve. ¿Cómo veía Jesús a las demás personas? Con muchísima paciencia, con compasión. No se tomaba nada personal. Incluso Él decía, Señor, perdónalos porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Eso es ver a las personas como Jesús las ve. Eso es vestirse de amor y decir, yo no voy a tomar en cuenta lo que estás diciendo, yo no voy a ver la actitud con la que me estás tratando, yo me voy a vestir de amor, voy a ser paciente y voy a perdonar lo que me estás haciendo.
Y eso es algo súper complicado, ¿verdad? Es algo súper complicado. Y yo no le estoy diciendo que yo soy experto en esto. Yo estoy en la escuela, igual que usted, de ser pacientes. Yo estoy en la escuela de la trata de personas. Es muy complicado. Pero usted y yo, mientras estemos conectados con Cristo Jesús, vamos a mostrar paciencia. Dice 2 de Timoteo 2:23, les repito, dice Pablo, no se metan en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Sigue diciendo el 24, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Hay muchas personas difíciles a nuestro alrededor y a lo mejor si usted no se ha topado con una persona difícil, a lo mejor usted es la persona difícil. No se me vaya a ofender, pero la verdad es que nos vamos a topar con personas difíciles a lo largo de toda nuestra vida. Eso es parte de la vida. Y usted y yo como hijos de Dios debemos de ser personas que sabemos tratar y debemos de ser pacientes con las personas difíciles. Y aquí dice, el que enseña, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. El que enseña no es aquel que posee la verdad únicamente. El que enseña, que los cristianos muchas veces nos creemos los indicados para enseñar, ¿verdad? Porque nosotros conocemos la verdad, porque nosotros hemos escuchado el mensaje del evangelio, porque nosotros sabemos lo que está correcto, ¿verdad? Y nosotros nos creemos capaces de enseñar porque conocemos la verdad. El que enseña no es el que tiene la verdad. El que enseña es el que tiene la verdad, el que entiende la situación de la persona y de esa manera puede enseñar. Esa es la persona que puede enseñar. El que tiene la verdad, el que comprende la situación de la otra persona. Muchas veces no comprendemos la situación de la otra persona y tratamos de enseñar. Es que estás mal y por eso tómala, y nosotros lastimamos en lugar de recuperar, en lugar de abrazar a las personas. Es que tú estás equivocado. ¿Por qué hacemos eso? Porque quizás sí poseemos la verdad, pero no entendemos a las otras personas. Nos hace falta la paciencia. Nos hace falta ver a esas personas, ponernos en sus zapatos y decir, esta persona está pasando por esta situación, esa persona está en esta madurez, esa persona, qué sé yo. Y de esa manera, cuando entendemos la situación de las otras personas, somos capaces de enseñar. Los cristianos somos muy buenos diciendo que la gente está mal, que la mayoría de las veces en esas situaciones lo que estamos haciendo es demostrar impaciencia. Entonces es bueno que tengamos la verdad, es bueno que leamos la palabra de Dios, que conozcamos la verdad, pero también es bueno ser pacientes, entender a las otras personas y de esa manera saber cómo vamos a enseñarles. Dice la Biblia que Jesús era lleno de verdad, pero lleno de gracia también. Eso significa que Él daba la verdad, muchas veces eran verdades fuertes, verdades duras, pero con gracia. Él sabía la situación de las otras personas. Ahí estaba dentro de la paciencia. Y Él no andaba dando cachetadas ni bibliazos. Él hablaba la verdad en amor. Y la gente de esa manera podía entender, podía aprender y podía cambiar su vida. Entonces, si usted es una persona que constantemente está diciéndole a los demás que está mal y que está mal y que esto es la verdad y date cuenta que estás equivocado, primero busque la paciencia y después enseñe. Porque las personas pacientes no muestran intolerancia. Las personas pacientes no muestran intolerancia. Las personas pacientes comprenden a las otras personas y de esa manera son capaces de enseñar. No se metan en conflictos, dice Pablo. No se metan en conflictos. Mejor sean pacientes, enseñen con amor, enseñen con gracia. Vamos a ver el elemento número 2 del día de hoy, que es la gentileza. Y esta también es difícil, gentileza. Gentileza tiene que ver con ser útil y servicial. Ser útil y servicial. Estamos hablando de nuestra relación con otras personas. Gentileza tiene que ver con ser útil y servicial. Y útil significa algo que produce provecho, servicio o beneficio. Eso es ser útil. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que está apareciendo aquí en las pantallas. Dice Colosenses 3, versículo 10,
Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se van a parecer más a Él. Estamos viendo lo que decía Gálatas, ¿verdad? Hay una naturaleza pecaminosa, pero los que siguen al Espíritu Santo son de otra manera. Entonces, mientras estemos conectados con Cristo, nos vamos a parecer más a Él. Y sigue diciendo el versículo 11, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros, en todas estas personas, en toda esta clase de personas. Él vive y Jesucristo es lo que importa. Y sigue diciendo el 12, dado que Dios los eligió, lo eligió usted y me eligió a mí, para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Estamos hablando del trato con las personas. Dado a que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él, nosotros tenemos que vestirnos a la hora de tratar con otras personas, vestirnos de compasión, bondad, humildad, gentileza, que significa servicio y ser útil, y paciencia. Híjole, qué difícil. En el versículo 10 veíamos que tenemos que estar conectados con Jesús para poder así parecernos más a Él. En el versículo 11 veíamos las diferencias, ¿verdad? Decía, no importa si es judío, gentil, si está circuncidado o no, si es culto o inculto, si es esclavo o es libre, no importa. El versículo 11 habla de diferencias, de clase social, de conocimiento, de opinión, de convicciones, y usted se lleva con personas, se desenvuelve con personas que tienen diferente opinión que con usted, que tiene diferente clase social que usted, que tiene diferente creencia que usted, que tiene diferente convicción que usted. Y generalmente cuando nos llevamos con esas personas sale a la luz todo lo que nosotros creemos y tratamos de cambiar su manera de ser, y en lugar de estar vestidos de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, sale la naturaleza pecaminosa. Nos enojamos, somos celosos, envidiosos. Y eso está mal, causamos divisiones. Y aquí Dios nos está diciendo, vístanse de compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. No importan las clases sociales, no importa si somos diferentes. La gentileza asume que todas las personas merecen bondad, sin importar las diferencias de puntos de vista o de cultura. La gentileza, que es servicio y es ser útil, no se da cuenta de diferencias de opinión, diferencias de convicción, diferencias de religión. La gentileza demuestra que todas las personas por igual merecen nuestro servicio y merecen nuestra bondad, nuestra gentileza. Y fíjese lo que dice este versículo, Mateo 20, 26 al 27. Y ahorita usted me va a decir quién está diciendo estas palabras. El que quiera ser líder entre ustedes debería de ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debería convertirse en esclavo. ¿Quién está diciendo esas palabras? Jesucristo. Jesucristo es el que está diciendo estas palabras. Versículo 28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate para muchos. Esto es gentileza, servicio y ser útil para otras personas. Servicio y ser útil para otras personas. Y si Él nos está poniendo el ejemplo, que de verdad que Jesús cuando enseña algo lo enseña con el ejemplo. Yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y ustedes mis discípulos y ustedes las personas que están escuchando este mensaje ahorita, que también somos discípulos de Jesús, o deberíamos de serlo. Jesús nos está diciendo, si tú quieres ser el primero, entonces debes de servir a los demás. Estamos hablando del trato con las personas. Cuando hay diferencias de opinión, cuando hay diferencias de religión, cuando hay diferencias de convicciones, cuando hay diferencias de culturas, cuando hay diferencias sociales
y tú quieres ser el primero, no hombre, yo vengo a enseñarles cuál es la verdad, no hombre, yo vengo a enseñarles quién es el que manda, que yo soy el que está bien, que yo soy el que está correcto, dice Jesús, para nada. Si tú quieres ser el primero, entonces tienes que servir a los demás. Tienes que servirlos y tienes que ser útil para sus vidas. Útil para sus vidas. Qué difícil nos está hablando aquí Jesús. Jesús no era orgulloso, no menospreciaba a nadie, no esperaba que lo sirvieran, al contrario, Él vino a servir y vino a que su vida fuera útil para las personas. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Vamos a ver Gálatas 5, versículo 13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Usted y yo fuimos llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Gálatas, aquí Pablo nos está diciendo, somos libres. Dios nos dio una libertad. Dios nos ha hecho libres, gracias a Dios por eso. Pero esa libertad no es para darle rienda suelta a nuestros deseos. Dice aquí, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Libertad significa servir a otras personas. Libertad significa servir a otras personas. Somos libres en Cristo Jesús y eso solo significa que fuimos llamados a ser gentiles, amables, serviciales y útiles para los demás. Eso es la verdadera libertad. No nos confundamos. Libertad no es pisotear a los demás. Libertad no es demostrar que nosotros tenemos la razón. No, libertad es servir a otros. Ser amables con otros. Eso es verdadera libertad. Lo que Dios está esperando en este punto de la gentileza, lo que Dios está esperando de nosotros como sus hijos es que cuando las personas a nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de la iglesia, todas las personas que están a nuestro alrededor, Dios está esperando que cuando esas personas piensen en nosotros, digan, qué bueno que lo conozco. Cuando piensen en usted, Dios está esperando que las demás personas digan, qué bueno que lo conozco. Ha sido de tanto beneficio para mi vida. Ha sido de tanta bendición para mi vida. He podido sacar provecho, y póngale mucha atención ahí porque no es de una manera negativa. He podido sacar provecho de esta relación y no significa aprovecharnos de. Recuerde que ser útil es ser de beneficio, ser de servicio y ser de provecho. Eso es ser útil. He podido sacar provecho de esta relación. Esta relación con esta persona realmente me ha servido y a mí me encanta ver a gente aquí en la iglesia porque yo los he visto, yo los he escuchado. Cuando dicen, oye, yo estoy para ti, en lo que yo pueda ayudarte, en lo que pueda ser útil, aquí estoy. Puedes utilizar mi conocimiento, puedes utilizar mis contactos, aquí estoy para ti, o sea, sácame provecho. De eso se trata y Dios está esperando que nosotros, como sus hijos, a la hora de que las personas piensen en nosotros, digan eso. Qué bueno que lo conocí, qué bueno que lo conozco. Es de tanta bendición para mi vida, es de tanto provecho para mi vida, es de tanto beneficio para mi vida. Qué bueno que conozco a esta persona. ¿Cuál es la realidad? Que muchas veces pasa todo lo contrario. Cuando piensan en nosotros dicen, ay, otra vez otra vez tengo que verle la cara, otra vez. Pero usted no piense en eso, mejor vamos a ser personas gentiles, amables, serviciales, útiles para los demás. Vamos a amar a las demás personas. Vamos a ser bondadosos con las demás personas. Vamos a ser útiles para las demás personas. Vamos a ser serviciales para las demás personas. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero es lo que Dios está esperando. Es lo que Dios está esperando. Usen esa libertad para servirse unos a otros. Tal como Jesús dio el ejemplo. Jesús no estaba esperando ser reconocido y sírvanme y alábenme y yo soy el que tengo la razón. No, Él estaba ahí para servir. Le lavó los pies a sus discípulos. Les enseñaba con amor. Estaba con las personas y les decía, aquí está mi vida. Sácale provecho en un buen sentido de la palabra.
Ahora yo quiero que usted se pregunte, así como yo muchas veces me pregunto, la gente, ¿qué piensa de mí? La gente de mi familia, la gente de mi trabajo, la gente de la iglesia, ¿qué piensa de mí? ¿Piensan que soy alguien de beneficio, alguien de provecho, alguien útil? ¿O piensan que soy una piedra de tropiezo? Y la respuesta que nosotros demos nos va a indicar si estamos desconectados o no de Cristo Jesús. Y si nos volvemos a conectar con Cristo Jesús, la gentileza va a ser un resultado. No nos vamos a esforzar por ser gentiles, por ser amables, por ser útiles, serviciales, sino que va a ser un resultado. No nos vamos a tener que esforzar. Gentileza, el elemento número 2 del día de hoy. Vamos a ver el número 3, bondad. Bondad. Bondad es algo práctico, es lo que hacemos con las personas necesitadas. Y Pablo utiliza esta palabra para combinar la justicia y el amor. Pablo está utilizando la palabra bondad para combinar justicia y amor. Vamos a ver Proverbios 14:21. Denigrar al prójimo es pecado, pero benditos los que ayudan a los pobres. Benditos los que ayudan a los pobres. Denigrar al prójimo es pecado. Fíjese aquí lo que está diciendo, los que ayudan a los pobres. Generalmente cuando la Biblia habla de pobres, lo relacionamos con pobres económicamente. Pero hay mucha clase de pobres. Y benditos son los que ayudan a pobres. Hay mucha clase de pobres, pobres económicamente sí, pero hay pobres en espíritu también. Hay pobres en emociones, hay pobres en relaciones. Y todas estas personas están gritando que necesitan ayuda. Hay gente en tu familia que necesita a alguien para apoyarlo. Hay gente en tu trabajo que necesita a alguien para ayudar a sanar sus emociones. Hay gente en la iglesia que necesita de tu ayuda porque no tiene amigos. Hay gente que es pobre en otras áreas, no necesariamente económicamente. ¿Qué hacemos con esa gente? Pablo nos está diciendo, tienes que ser bondadoso con esa gente, ayudarlos. Y aquí Proverbios nos dice que benditos son los que ayudan a ese tipo de personas. La bondad es ayudar a los demás. La bondad hace lo correcto con las demás personas y desafía a otras personas a hacer lo mismo. La bondad, necesitamos ser bondadosos. Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas de otros. Póngale atención. Desde el versículo número 1 de Gálatas 6 está hablando de relación con otras personas. Relación con otras personas. Y dice aquí el 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Pero luego dice el versículo 8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Tiene mucho que ver con nuestra relación con otras personas. El contexto de Gálatas 6:8, todos los versículos anteriores hablan sí de nosotros, de nuestros deseos, sí, pero también habla de nuestra relación con otras personas. Ayúdense a llevar las cargas de otros. Leímos en el versículo número 2. Y aquí está diciendo, los que persiguen los deseos de su naturaleza pecaminosa van a cosechar muerte y destrucción, pero los que viven para agradar al Espíritu, los que escuchan al Espíritu, los que obedecen la voz del Espíritu, los que dan fruto del Espíritu, dice, cosecharán vida eterna. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien. Al hablar de relación con otras personas, no nos cansemos de hacer el bien. Sigamos la voz del Espíritu Santo. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Es difícil cuando una persona te cae mal ser bueno con esa persona. Es difícil ser bueno cuando quizá otras personas no han sido buenos contigo. Es difícil ayudar a otras personas cuando tú has necesitado ayuda, has levantado las manos y quizá no has recibido la ayuda que estabas esperando. Pero es lo que Dios está esperando de nosotros. Independientemente si personas o no te han ayudado, has recibido ayuda de parte de Dios y Dios es bondadoso contigo. Por lo tanto, refleja eso a otras personas. Sigue la voz del Espíritu Santo. Los que siguen al Espíritu Santo van a cosechar del Espíritu vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo vamos a cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencido.
Seamos bondadosos con otras personas, combinemos el amor y la justicia. Cuando veamos necesidad, cuando una persona necesite ayuda económicamente, en cuanto a sanidad de emociones, en cuanto a relaciones, cualquier tipo de necesidad, la gente está gritando que necesita ayuda y nosotros como cuerpo de Cristo somos responsables de brindar esa ayuda. Bondad, bondad, un elemento del fruto del Espíritu. La bondad es decente, la bondad es honesta, la bondad es moral, honorable, virtuosa, la bondad está llena de integridad. Jesús era bondadoso y usted y yo tenemos que ser bondadosos. ¿Es difícil? Súper difícil, súper difícil. Pero recuerde que es un fruto del Espíritu. Nos conectamos con Jesús y esto va a ser un resultado. Y para terminar con esto, este tercer elemento del día de hoy, del fruto del Espíritu, que es bondad, quiero que me acompañe a leer Mateo 5:15. Está hablando el Señor Jesús y dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Usted y yo fuimos llamados a hacer luz y a brillar, a ponernos en alto. ¿Para qué? De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen. Sus buenas acciones brillen. Su bondad con otras personas brilla. Y no solamente vamos a cosechar numerosas bendiciones, que eso es una motivación buena, sino que para que todas las personas a las que nosotros les mostremos bondad, seamos bondadosos con ellas, alaben a su Padre Celestial. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces tenemos dos motivaciones tan grandes. Número uno, vamos a cosechar numerosas bendiciones si somos bondadosos y no nos cansamos de hacer el bien. Y número dos, la gente a la que le brindemos nuestra bondad, la gente a la que le brindemos nuestra paciencia, la gente con la cual seamos gentiles, que eso significa ser serviciales y ser útiles, toda esa gente va a voltear a vernos y va a decir: estas personas son diferentes, y van a alabar a nuestro Padre Celestial. Y eso está bien bonito. Eso está bien bonito. Nosotros fuimos llamados a hacer luz. Que nuestras buenas acciones, que el fruto del Espíritu en nosotros brille. Brille. No solamente para tener resultados en nuestra vida, sino para que otra gente vaya a los pies de Cristo y diga: existe Dios. Existe un Padre que me ama por el trato que estoy recibiendo de estas personas. Qué bonito eso. Desde el principio a Dios le plació trabajar en equipo con su familia, que somos nosotros. Y la manera en que Dios va a mostrar bondad, la manera en que Dios va a mostrar gentileza, la manera en que Dios va a mostrar paciencia y amor a las personas que no lo conocen, es a través de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros somos los responsables de alejar a las personas de Dios por nuestra manera de tratarlos, por no ser pacientes, por no ser gentiles, por no ser bondadosos. Entonces, el día de hoy, ya para finalizar, le vuelvo a decir, y yo lo voy a repetir toda esta serie: conéctese con Cristo Jesús. Conéctese con Cristo Jesús día a día. Conéctese con Cristo Jesús. Piense, busque los pensamientos de Cristo. Vístase de amor. Vístase de amor. Vea a las personas como Jesús las ve. Conéctese con Cristo. Escuche la voz del Espíritu Santo. Obedezca la voz del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu son un resultado. No son una obra, son un resultado. Usted no va a tener que esforzarse. Los frutos del Espíritu van a salir como resultado, como consecuencia de estar conectados con Cristo Jesús. Seamos verdaderos seguidores de Jesús. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formado en nosotros. Día con día, decidamos apagar la voz de nuestra naturaleza pecaminosa, decirle que no al enojo, decirle que no a la envidia, decirle que no a las divisiones, decirle que no al chisme, decirle que no a toda esta lista gigante de obras de la carne y decirle que sí al Espíritu Santo.
decirle que sí a la voz de Jesús. Y de esa manera usted y yo vamos a dar fruto del Espíritu. La gente a nuestro alrededor va a conocer el amor del Padre y va a poder tener una relación con su Padre Celestial gracias a que nosotros demostramos paciencia, gentileza y bondad. Así que amigos, gracias por acompañarme el día de hoy. Yo sé que esto es difícil de poner en práctica definitivamente, pero ya le dije la clave: concéntrese en Jesús. Concéntrese en estar conectado con Él. Día con día háblele a Jesús. Día con día busque sus pensamientos. Día con día lea la historia de Jesús para saber cómo reaccionar a diferentes situaciones, en las diferentes áreas de su vida. Seamos esa clase de personas que somos verdaderos seguidores de Jesús. Demos el fruto del Espíritu. Les mando un abrazo, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sion tenemos 2 programas: Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sion estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sion, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.